Hola amigos, hoy continuamos con nuestra serie de tutoriales de la construcción de un radio panel para la CERN 172. Hoy lo vamos a dedicar al ADF. Al igual que en tutoriales anteriores, tenemos que recordar que vamos aquí en este caso a hacer el ADF. El ADF es el de la radio que viene por defecto en este caso el Flight Simulator. Por lo tanto, nos vamos a limitar a lo que viene aquí, que es una pantalla donde nos muestra una frecuencia con 5 dígitos y un punto. Tenemos un encoder que es totalmente funcional para manejar la frecuencia, pero tenemos aquí un botón que pone off que no tiene ninguna funcionalidad, que vemos que no hace nada, y estos 5 botones pasa lo mismo. Por tanto, vamos a limitarnos a crear un LCD de 7 segmentos y un encoder que maneje esta frecuencia, ¿vale? El LCD es un LCD de 7 segmentos, al igual que los anteriores que hemos utilizado en las con ONAR, con la única diferencia que esta frecuencia no lleva un 1 fijo delante. Esta frecuencia consta de dos offsets, uno que maneja el primer y último dígito y otro offset diferente que maneja los tres del medio. Si observamos las offsets de las FSUIPC, vemos que la 034C nos explica aquí que es la frecuencia de la DF1, pero la principal, la del medio, la de los tres dígitos, de forma que son los tres dígitos del medio de una frecuencia de 5, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la 0356, que es este de aquí, que vemos que pone extenden ADF1 frecuencia. Y esta contiene, como bien dice, el primero y el último dígito, es decir, el 1 y el 5. Por tanto, para configurar el ADC vamos a utilizar estas dos offsets. Estas dos offsets se utilizan en conjunto para mostrar en un mismo LCD, en dígitos diferentes, lógicamente, el valor que muestra la frecuencia completa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de esta manera con estas dos offsets. Ahora bien, debemos de darnos cuenta que tenemos un único encoder para manejar la frecuencia completa, que está compuesta, como hemos dicho, de estas dos offsets, la 034C y la 0356. El problema está que con un único encoder no podemos manejar a la vez dos offsets diferentes. Por lo tanto, tenemos que buscar una solución de tal forma de que el offset que manejemos le tengamos que seleccionar antes. ¿Cómo? Pues normalmente el encoder tiene un pulsador y con ese pulsador vamos a ir almacenando un valor de la manera que os vamos a explicar ahora, y en función de ese valor pues manejará o la offset 034C o la 0356. Explicado esta problemática, especialmente el tema del encoder, vamos a acudir a estas y setting a crear los dispositivos que necesitamos para gestionar el ADC. Por tanto, lo primero vamos a añadir el LED de 7 segmentos. Yo voy a utilizar o encadenar 3 LED o 3 módulos de LED, por lo tanto le voy a llamar el LED ADF, DME y transponder, para saber que son las tres líneas o los tres módulos que voy a manejar en una misma línea. ¿De acuerdo? Aquí manejaremos el del ADF, el del DME y el del transponder. Por lo tanto, aquí voy a seleccionar 3. Los pines en los que yo lo tengo puesto es en el 5 en DIN, 6 en CS y 7 en CLOV. Por lo tanto, lo tengo que cambiar, pero no me lo permite cambiar el 6 porque ya lo tiene utilizado el CLOV, y tampoco el 7 porque lo tiene el CS. Por lo tanto, voy a poner dos pines cualquiera para subirlo y que queden libres los verdaderamente 5 y 6. Lo subo, y una vez que lo suba y me diga que está conforme, procederé a cambiar los pines correctos que yo tengo. Pero para ello lo cierro, vuelvo a abrir el setting para que me tome bien el cambio, porque si no, no me los deja libres. Entonces vuelvo a seleccionar ahora mismo el LED y veis que ya están disponibles el 6, 7 y puedo ponerlo en el orden correcto. Ya con eso ya estaría. Ahora añadiríamos ahora un encoder, ¿de acuerdo? Este el encoder lo voy a denominar ADF, por cuanto es el que va a manejar el ADF. Lo tengo en los pines 42 y 43, pues vamos a poner estos pines 42 en el LED, 43 en el RAI. Y necesito un último dispositivo, que es el botón para presionar y cambiar la frecuencia y poder seleccionar entre el primer y último dígito o los dos del medio. Le voy a llamar botón Swap ADF y este le tengo en el 44. Con ello lo subimos, ya estarían los tres dispositivos. Vamos a subirlo y una vez que nos diga que está conforme, ya estaríamos listos para proceder a configurar. Aquí ya lo tenemos. Yo, por motivos de seguridad, siempre guardo la configuración de la EPROM en un fichero, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengo guardado y veo que ya el Arduino no tiene ninguna marca de error, pues vamos a proceder a configurar las salidas. En la pestaña de salidas vamos a crear las salidas. En este caso tenemos que crear dos,
uno que le vamos a denominar ADF1 y otro ADF2, cada uno para la parte de la frecuencia que maneja cada OSE, es decir, el ADF1 sería el ADF para el decimal y el ADF2 para el principal. Si abrimos la OSE FSUIPC para que nos sirva de recordatorio de todos los pasos. Como vamos a hablar de la decimal, en la extended frequency y en la 356, pues vamos a poner aquí la 356. Tenemos también el 16 bit que nos pone que son 2, que ponemos aquí, y el BCMode. Hay que marcarlo porque el BCMode, aunque en esta OSE no nos lo pone, es binario decimal. BCMode significa B binary, C de código y D de decimal. Esta no lo pone, pero también es BCMode, ¿de acuerdo? En esta pestaña FSUIPC ya no hay que poner nada más y ahora vamos a ir a la siguiente pestaña de comparación. Vamos a recordar la problemática que tiene esta OSE. Esta OSE, como se compone de dos, solo nos maneja el primero y el último. Entonces, si vemos que vamos subiendo poco a poco el decimal, cuando llegamos al 9 y le damos uno más, es el 10. Hemos visto que nos ha sumado en la OSE de la EDF2, no nos lo mostraría nuestro LED. Por lo tanto, tenemos que hacer la comparación poniendo que si el valor es mayor de 10, a pesar de que estéis viendo la pantalla que pone igual, realmente es un error por poner mayor de 10, seteamos el valor a $-90. El siguiente paso es la pestaña Display, seleccionar nuestro módulo físico. Aquí tenemos el LED ADF, el módulo número 1, ¿de acuerdo? Porque teníamos 3, pero el 1 va a ser el del ADF. Marcamos el padding a 0 y los 5 dígitos de la frecuencia serían estos. Vamos a desperdiciar el primero y los 3 últimos, ¿vale? Que no los vamos a utilizar y esos son los que vamos a mostrar. Vamos a hacer un test para que veáis que son los 5 dígitos de cómo se va a mostrar finalmente la frecuencia. Pero no es para esta, porque en esta solo vamos a mostrar el primero y el último, por lo tanto vamos a borrar los 3 primeros y el punto decimal. Y este sería lo que gestionaría esta salida en concreto, el primero y el último dígito, que es lo que corresponde al 356, tal como lo dice el primero y el último dígito. Ahora vamos a configurar el ADF2 que corresponde con los 3 dígitos centrales con la frecuencia principal. Hacemos edit en el botón y vemos que en este caso sería la frecuencia de esos 3 dígitos del medio. Lo que vemos de las offset sería la 034C, como estáis viendo aquí. Por lo tanto, aquí pondríamos la 034C. El tamaño en bits sería 2. BCMode, como nos indica, estaría. Y con eso ya tendríamos la pestaña del FSUIPC correcta. En la pestaña de comparación, en este caso no procede a hacer nada por cuanto nos va a servir los 3 dígitos del centro tal cual. Ahora en la pestaña Display vamos a seleccionar nuestro LED. En este caso va a ser el LED ADF, el módulo es el 1, marcamos el LED padding y vamos a marcar los 5 dígitos para volver a repetir el tema. Los 5 dígitos sería la frecuencia completa como vemos en la pantalla. Pero realmente esta OSE no nos ofrece los 5, sino los 3 primeros del centro, puesto que los 2 últimos, el primero y el último, realmente son del otro offset. Entonces, este nos serviría estos 3, ¿vale? Pues estos 3 son los que hay que dejar ya plenamente configurados. Con ello ha quedado configurado perfectamente, los marcamos como activo y vamos a ejecutar en Movify a fin de comprobar su funcionamiento. Bueno, nos sale en blanco, vamos a darle stop y vamos otra vez a ejecutarlo. Vale, y ahora ya nos muestra bien la frecuencia. Bien, vemos que con el encoder del simulador cambia y cambia las frecuencias, o si pulsamos en los dígitos concretos, y vemos que nos cambia tanto en nuestro LED como en el simulador, con lo cual consideramos que está correcto. Siguiente paso, nos toca configurar lo que es el encoder y las entradas. Para ello recordamos que para hacer las entradas, como el encoder tiene que manejar un único encoder para las dos frecuencias, necesitamos una precondición. Entonces vamos a crear aquí la precondición como ADF precondition, y para ello lo único que tenemos que rellenar en la pestaña FSUIPC, pues una de las primeras offset libres, en este caso es la 66C0, sin nada más. Ninguna de estas pestañas se rellena nada, tampoco se pone valor ni nada, y con eso ya tenemos una offset para almacenar el valor que necesitemos. Si nos vamos a las entradas, pues vamos a seleccionar primero y vamos a crear el encoder ADF. Con este encoder ADF también tendríamos el botón, que es el botón para hacer swap. Por tanto, creamos el botón swap
ADF. Pero sin embargo, de forma física solo tenemos un encoder. Es decir que aquí, aunque hemos creado un encoder ADF, físicamente solo tenemos un encoder, como estamos viendo aquí, que ha de manejar las dos offset, la de los decimales o la central. Por lo tanto, realmente aquí tendríamos que configurar dos encoders. Pues vamos a cambiar esta línea, vamos a poner aquí encoder ADF 2, de tal forma de que este vamos a manejar un offset y el otro le vamos a denominar ADF1 para manejar el otro offset. Y en la tercera línea es cuando vamos a crear el botón swap ADF para cambiar entre uno u otro encoder. Pues ya tenemos creadas las tres entradas que se necesitan y ahora lo que se trata es de configurarlas con la particularidad que os voy a exponer. El encoder, lógicamente, para seleccionar un encoder u otro necesitamos una condición, es decir, cuando se ejecuta este encoder es porque tiene un valor o se ejecuta el otro. Entonces lo primero que vamos a crear es en la pestaña input, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar el encoder físico, el que hemos creado en nuestro dispositivo, y en non-left vamos a buscar las offset, pero vamos a observar que realmente no tenemos una offset adecuada para hacer este trabajo. Por lo tanto, nos vamos a ir a los event ID, que ahí sí que tenemos offset, como podemos observar. En este listado aquí tenemos estos 4 eventos que son los que vamos a utilizar. El radio tens, que va a corresponder con los decimales, primero y quinto dígito, y el wole, que es el que va a los 3 del medio. Por lo tanto, vamos a seleccionar este evento para decrementar o disminuir cuando giremos a la izquierda, y a la derecha vamos a seleccionar el mismo pero en incremento. Le damos a use y creo que no he puesto non-left, efectivamente no he puesto el use. Con ello ya tendríamos configurado la entrada, pero nos falta configurar la condición para que se ejecute este encoder. En la pestaña precondition vamos a escoger en config item pues nuestro ADF precondition, que fue el que creamos, de tal manera de que cuando este valor sea igual a 1, pues se ejecute este encoder y no el otro. Estando configurado este, ahora vamos a configurar el ADF2. En la pestaña input vamos a seleccionar nuestro módulo, nuestro dispositivo físico, y en onLeft vamos a seleccionar el evento ID, porque recordamos que la vía es FSUIPC. Le cogemos el wole decremento para el giro a la izquierda, le damos a use, y en onRight le cogemos el event, el wole incremento. Con esto tendríamos configurado, pero vamos a poner la precondición igual que en el otro. El config item vamos a seleccionar el mismo ADF precondition, pero esta vez para cuando sea igual a 0. De tal forma que si es 0 funciona este encoder, y si es 1 va a ser el otro el que funcionará. Recordamos que en el encoder 1 la precondición era que ADF precondition fuera igual a 1 para ejecutar el evento a la izquierda o a la derecha que hemos seleccionado. Y en el encoder ADF2 pues la precondición es que sea igual a 0 para ejecutar los eventos que hemos seleccionado. Ahora vamos a configurar el botón, que es el que vamos a utilizar para cambiar el valor de la condición, de que sea 0 o 1. Por lo tanto, lo primero en la pestaña Input es seleccionar nuestro dispositivo físico, que es el botón Swap ADF. Y en presión, en las FSUIPC, vamos a cancelar en primer lugar esto, para que veáis y recordemos. En el ADF Precondition utilizamos el offset, que lo pone aquí, el 66C0. Bueno, pues ahora es el en el que vamos a utilizar en nuestro botón para que cuando lo pulsemos nos almacene ahí el valor que nosotros deseamos. Por lo tanto, en las FSUIPC vamos a sustituir el offset por la 66C0. Vamos a dejar el resto de campos tal como están, excepto el setValue. Aquí lo que vamos a poner es una condición, es que si el valor es igual a 0, me lo cambias a 1, y si no, me lo cambias a 0. Entonces, esto es que si el valor almacenado en la offset es 0, y por tanto se cumple la condición, me lo cambias a 1. Pero si no se cumple la condición, es decir, que es distinto de 0, me lo cambias a 0. Con ello estaría configurado, pero en la pestaña precondición no tenemos que poner nada, la dejamos tal como está. Y lo dejamos en input tal como lo hemos configurado. De esta manera hemos preparado una configuración a través de esta salida denominada ADF Precondition, que es la que utilizamos para almacenar el valor de 1 a 0, de tal manera de que cuando sea 1, el que funciona es el encoder ADF1, y cuando tenga el valor de 0, funciona el valor de 0, y todo siempre a través del botón. Marcamos las tres entradas y esta salida
con el fin de poder ejecutar y probar. Ejecutamos, pero vemos que no nos lo muestra bien. Vamos a cerrar Moviflight y volverlo a abrir para que nos coja bien todos los cambios. Una vez que hemos iniciado Moviflight, para que nos tome bien todos los cambios y nos lo ejecute bien, vamos a volver a ejecutarlo y vamos a ver, vamos a chequear primero que todas las entradas y salidas estén activas, ¿vale? Luego guardamos la configuración y vamos a ver la run. Vemos que nos muestra perfectamente la frecuencia. Si hacemos la misma comprobación que anteriormente en la salida, vemos que sigue funcionando perfectamente. Si manejamos el encoder del simulador, vemos que también, y vamos a probarlo físicamente, que esté funcionando perfectamente con el encoder físico, que cuando pulsamos cambie y lo ejecute, y que lógicamente esos cambios sean tanto en nuestro LED como en el propio simulador. Una vez las entradas y salidas han sido configuradas, vemos que todo funciona más o menos bien, pues vamos a empezar a probar ya en forma definitiva y hacer el chequeo final para dar el visto bueno. Cambiamos la pantalla solo al aspecto físico y con el encoder físico vamos a comprobar que ahora estamos manejando la frecuencia del centro. Si pulsamos, ahora manejamos la frecuencia decimales, ¿vale? Entonces vemos que está funcionando perfectamente el swap. Entonces cada vez que pulsamos el encoder nos cambia del principal al decimal o del decimal al principal, y restando y sumando. Por lo tanto, vemos que el ADF ha quedado plenamente configurado y listo para su uso. Pues damos por terminado este tutorial número 4 dedicado al ADF y nada, os esperamos al siguiente tutorial dedicado al DME. Venga, un saludo amigos.